Cambiar de tema en la mañana informativa, la empresa farmacéutica Pfizer solicitó al Instituto de Salud Pública aprobar el uso de su vacuna en niños y niñas de entre 12 y 15 años. La agencia estadounidense Food and Drug Administration ya de hecho autorizó la inoculación con esta fórmula a dicho grupo etario en el país. Ahora, nos preguntamos acá, ¿es conveniente aplicar esta medida en Chile? Lo analizamos junto al infectólogo de la Clínica Las Condes, el doctor Reinaldo Rosas. Doctor, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Hola Nicolás, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ve usted a priori esto de poder ir aumentando el universo de vacunados pensando en ya población bastante más joven? Bueno, es una muy buena noticia porque todas las estrategias de vacunación se van adaptando conforme al avance que tienen, ¿ya? Y en la medida que uno va avanzando con los grupos objetivos, que son los de mayor riesgo, y que nos permiten disminuir las hospitalizaciones y los cuadros graves, hay que avanzar hacia las poblaciones que, si bien no se enferman tan grave o se enferman menos, sí son capaces de transmitir la infección, en este caso el SARS-CoV-2, a las poblaciones de riesgo. Entonces sí lo vemos con buenos ojos, esto de que ya en Estados Unidos y en Canadá se haya aprobado para ese grupo etario, y eso nos va a permitir que los adolescentes, si el ISP así lo considera, puedan inocularse también para disminuir la circulación viral. Uh-huh. Ahora, para entender también cómo se da el proceso en términos del regulador, en este caso el Instituto de Salud Pública, toma la información que entrega la empresa, en este caso la farmacéutica, y cómo coteja para la posibilidad de dar esta aprobación dentro de ya la aprobación de emergencia que entregó. Digamos que ampliar la aprobación que ya está establecida con la vacuna. Exactamente, se revisan todos los estudios que se han hecho en ese grupo etario, principalmente los datos de seguridad de la vacuna, que ha demostrado ser muy segura, los datos de inmunogenicidad, qué capacidad tiene este grupo de responder efectivamente a esta vacuna de RNA mensajero, y finalmente la eficacia que tiene, ya la eficacia que ha tenido en los estudios, que no necesariamente va a ser la efectividad que vamos a ver en la realidad, pero lo que hemos visto con otras vacunas es que finalmente los datos de efectividad han sido mejores que los de eficacia en los estudios. Entonces, todos esos tres elementos son los que se consideran para poder recomendar y autorizar este uso de emergencia conforme a que se ha demostrado que es un producto que es seguro para ese grupo etario. Doctor, con lo que ya se conoce, con la información que se ha obtenido durante esta pandemia en este grupo de 12 a 15 años, ¿cuáles son los efectos que uno podría decir se dan en este grupo etario con respecto al coronavirus y que obligarían, más que obligarían, llamarían justamente a ampliar la vacunación a estos jóvenes? Bueno, sabemos que el porcentaje de niños que hace cuadros graves es muy bajo comparado con los adultos. Sí. Y también hay un porcentaje importante que son cuadros asintomáticos. Pero lo que te señalaba anteriormente, ellos sí son importantes porque muchos conviven con grupos que son de riesgo, con sus abuelos, con sus padres. Por lo tanto, juegan un rol dentro de la circulación comunitaria del virus, ¿cierto? La gente que tiene más movilidad, los adolescentes en general tienden a reunirse más y puede ser un grupo interesante desde ese punto de vista, ¿ya? Asimismo, queremos que el reinicio de clases sea lo más seguro posible para nuestros niños, ya donde ya muchos colegios y muchos establecimientos tienen sus protocolos contando con todas las medidas. Entonces la vacuna aquí va a ser una medida adicional que claramente nos va a ayudar a contener un poco más la transmisión en la comunidad. Pero importante ese punto, claro, obviamente se pueden contagiar a nivel internacional, se ha demostrado de que en una menor medida tiene una sintomatología grave que puede pasar, ya ha sucedido de hecho en nuestro país, pero el gran objetivo de poder llegar con esta vacuna a este grupo etario es por evitar que se propague la circulación del virus, digamos, para que aumente la circulación del virus porque están en contacto con adultos. Así es, así es. Lo que se ha comentado también, ¿cierto? Este síndrome inflamatorio multisistémico que ocurre en los niños, que ha ocurrido en Chile en un porcentaje muy bajo de los niños, menos del 0,1% de los niños que se han infectado, y de esos, los que han recibido atención médica han tenido un buen tratamiento, han tenido un buen outcome, o sea, no se han enfermado ni hemos presenciado un número alto de... Cuando se le ha detectado a tiempo en ese caso, por lo que hemos podido notar. Sí. Doctor Rosa, muchos estarán preguntando, bueno, está la posibilidad de que ya se empiece a vacunar
con la Pfizer. Esto también podría ampliarse a otras vacunas, pero están los ensayos y fases clínicas, o sea que hay un proceso de seguridad más que de eficacia. Y en ese punto muchos dicen, si se llega a vacunar de entre 12 y 15, ¿por qué no puede ser a menores de 12 años? Es decir, ampliando a niños menores de 12 años. ¿Por qué se hace la diferencia en términos de este grupo etario con otros? Bueno, porque los estudios siempre se hacen primero en adultos, posteriormente se van incorporando otros grupos y se necesitan datos para replicar lo que se va viendo en los adultos, ¿cierto? Entonces, uno quiere a los niños administrarle un producto que es seguro, que no ha demostrado ningún problema y que a su vez produce la respuesta que nosotros queremos. Claro. Entonces, esos estudios están en marcha con varias de las vacunas. Y en la medida que vayamos conociendo los resultados, probablemente vamos a tener conocimiento y evidencia científica de que el producto va a ser seguro y va a tener un efecto positivo en los niños, pero tenemos que esperar todavía para eso. No obstante, todos los estudios van bastante rápido. Entonces, como nunca en la historia, vamos teniendo información de los estudios en forma casi tiempo real, y eso nos ha permitido ir conociendo los resultados, la seguridad de las vacunas, y ha permitido irla incorporando, como ahora sería el tema de los adolescentes. Sí, y en ese punto tiene que ver, le hago la pregunta, doctor Rosas, la diferencia del sistema inmunológico, por ejemplo, de los niños, jóvenes y adultos, y esa pregunta que yo le decía, ¿por qué no menores de 12? ¿Por qué se queda entre 12 y 15? ¿También hay una diferencia en términos biológicos e inmunológicos para ir definiendo estos grupos? Exactamente, porque el sistema inmunológico en los niños es más inmaduro, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto puede que el esquema de vacunación necesite más dosis, por ejemplo, o necesite distanciar más las dosis. Entonces, o necesite incluso una dosis menor de la inoculación para generar la misma respuesta. Entonces, todas esas consideraciones tienen que verse en estos estudios antes de poder generalizar el uso a niños más pequeños. Uh-huh. Claro, por ejemplo, yo recordaba lo que pasa con las guaguas cuando están para la vacuna de la influenza, que estamos también en esta campaña. No es solamente una dosis, son 2 dosis, porque se parte lo que es la dosis por el sistema inmunológico que está en desarrollo, que es bastante más primario, digamos. Ahí podríamos entender de que los estudios pueden indicar la posibilidad de que a niños haya que entregar una dosis más, por ejemplo, estoy inventando, o que haya una diferencia de tiempo entre una dosis y otra, ¿no? Así es, eso es lo que se estudia. Además de la seguridad, obviamente, que es como es lo principal. Uh-huh. Doctor, en rasgos generales y agradeciendo estos minutos y esta conversación, ¿cómo ha visto usted el tema de las vacunas en Chile, pero desde el conocimiento de las personas, desde sacarse los mitos, la incertidumbre, los miedos? Hemos visto distintas realidades con respecto a por qué no ir a vacunarse o por qué vacunarse tarde. Desde lo objetivo, no he podido ir por tema de trabajo, pero también algunos que dicen, antes le tenía miedo, pero como que ya he visto que todos se están poniendo la vacuna. ¿Cómo ha visto usted eso? Bueno, yo creo que es normal que se produzca un cierto temor inicial porque son vacunas nuevas, ¿ya? Y hay gente que es más cautelosa y que quiere ver cómo le va el resto antes de vacunarse. Ya nosotros hemos estado tratando de transmitir estos mensajes de la seguridad que tienen estas vacunas, de cómo nos han protegido a los grupos más de riesgo, cómo hemos ido viendo el efecto que esto tiene en los hospitales, cómo vemos que cada vez tenemos menos pacientes mayores y los que van ingresando son los pacientes que no se han vacunado. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer. Obviamente siempre hay un grupo que se informa de fuentes no oficiales, hay rumores, y lamentablemente eso le hace un daño a la salud pública del país, porque finalmente son teorías que circulan en las redes sociales, que no tienen un sustento científico y que le generan daño a la gente que podría estar protegida, ¿ya? Gente que es de riesgo incluso, que no se quiere vacunar. Y hay gente joven también que también estas teorías le hacen sentido y se mezcla con que estos son intereses económicos, etcétera. Pero la verdad es que yo creo que no hay que perder el foco de que estamos en una pandemia que está generando mortalidad en nuestra población, que nos está generando mucha distorsión en nuestra forma de vivir, y por lo tanto la forma que tenemos para vencerla es seguir cuidándonos con las medidas habituales que son el distanciamiento, ¿cierto? Son la higiene de manos, el uso de mascarilla, y obviamente la vacuna nos viene a ayudar para poder retomar ya las actividades en forma un poco más normal.
Claro, y le preguntaba por esas dudas de la incertidumbre que también puede existir entre los adultos y con el tema que estamos conversando, porque si se da la posibilidad de que a los niños también en algún minuto se les pueda vacunar contra el coronavirus, si ya el adulto tiene dudas, menos se le va a colocar a su hijo, digamos. Entonces también se va generando ese efecto, digamos. Bueno, en Chile tenemos algunos movimientos antivacunas, ya en países desarrollados también existen estas organizaciones, y lamentablemente han ocurrido ejemplos como ocurrió con la vacuna al sarampión, donde se le vinculó a autismo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Y costó muchos años que se desmintiera lo que dijo una persona respecto a la asociación que había entre el autismo y la vacuna. Hoy día sabemos que eso no es así, ¿ya? Pero el daño que se puede generar a través de los medios de comunicación y de las redes sociales es muy alto, y en Europa empezaron a morir niños de sarampión. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable con la información que uno entrega respecto a esto, porque todavía estamos aprendiendo mucho de este virus, estamos aprendiendo de la vacuna, y lo que queremos es evitar más complicaciones en la población. Entonces hay que, aparte de tener un sentido individual, hay que ser solidario, tener un sentido colectivo y poder volver a juntarnos en la familia, en los grupos de amigos, ¿cierto?, de la manera más segura posible. Doctor Rosas, nuevamente agradecerle estos minutos con Canal 24 Horas y desearle que tenga un buen día. Hasta luego. Ok, Nicolás, gracias. Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa, ya regresamos.